Has entrado en un rincón donde la oscuridad susurra secretos. Si decides quedarte, suscríbete, deja tu like y escribe en los comentarios desde donde nos miras. En este sitio, las sombras no perdonan. Comencemos. Yo nunca creí en estas cosas. Siempre pensé que los tableros de Ouija eran juegos tontos que inventaron para asustar a la gente o para vender películas baratas de terror. Pero después de lo que viví esa noche en el cementerio municipal de San Luis Potosí, ya no puedo dormir tranquilo. Han pasado 3 años desde entonces, y todavía escucho esos susurros. Todavía siento esa presencia que nos siguió. Mi nombre es Roberto Méndez Salazar, tengo 28 años, y esta es mi historia. Una historia que ojalá nunca hubiera vivido. Todo comenzó en octubre del 2021. Yo trabajaba como guardia de seguridad en una bodega de electrodomésticos en San Luis Potosí. El trabajo era tranquilo pero aburrido, sobre todo los turnos de noche. Mi compañero de trabajo se llamaba Daniel Ruiz, un tipo de mi edad que siempre estaba buscando emociones fuertes. Daniel era de esos que se la pasaban viendo videos de terror en internet y leyendo historias paranormales en foros. Yo solo lo escuchaba para pasar el rato, sin creerle mucho la verdad. Una noche de viernes, después de salir del trabajo como a las 6 de la mañana, Daniel me invitó a desayunar unos tacos. Fuimos a un puesto que estaba cerca de la bodega, y mientras comíamos, él sacó su celular y me mostró un video. Era de unos muchachos jugando con una ouija en un lugar oscuro. Se veían luces extrañas y sombras moviéndose detrás de ellos. Por supuesto, yo le dije que todo eso era actuado, que eran puras mentiras para conseguir visitas en internet. Daniel se rió y me dijo que yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Me contó que su primo había jugado con una ouija una vez y que le habían pasado cosas muy raras después de eso. Cosas como escuchar pasos en su casa cuando estaba solo, ver sombras en las esquinas de su cuarto y sentir que alguien lo tocaba mientras dormía. Yo me burlé un poco, no voy a mentir. Le dije que su primo seguramente había visto muchas películas y se había asustado solo. Entonces Daniel me retó. Me dijo que si era tan valiente y no creía en nada de eso, que lo acompañara a jugar con una ouija, pero no en cualquier lado. Quería hacerlo en el cementerio municipal, el más viejo de la ciudad. Ese lugar me daba mala espina desde niño. Pasaba por ahí en el camión cuando iba a visitar a mi abuela, y siempre sentía algo raro al verlo. Era enorme, con árboles viejos y tumbas que tenían más de 100 años. Pero yo no iba a dejar que Daniel pensara que le tenía miedo, así que acepté el reto. Quedamos de vernos el sábado siguiente como a las 11 de la noche. Daniel dijo que él conseguiría el tablero de ouija y que yo solo tenía que llevar una linterna y valor. Durante toda esa semana yo traté de no pensar mucho en el asunto. Me decía a mí mismo que solo era un juego tonto, que no iba a pasar nada. Pero la verdad es que conforme se acercaba el sábado, yo empezaba a sentir nervios. No era miedo, o al menos eso me repetía. Era más bien una sensación rara en el estómago. Como cuando sabes que algo no está bien pero sigues adelante de todos modos. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Ese día trabajé mi turno normal pero no pude concentrarme bien. Me la pasé pensando en lo que haríamos esa noche. Uno de mis compañeros, un señor mayor llamado Don Armando, me preguntó si me sentía mal porque me veía distraído. Yo le dije que no era nada, que solo estaba cansado. Él me miró con una expresión rara y me dijo que me cuidara, que había algo en mi cara que no le gustaba. No le di mucha importancia en ese momento, pero ahora me arrepiento de no haberle hecho caso. Salí del trabajo como a las 9 de la noche. Me fui a mi departamento que quedaba cerca del centro de la ciudad. Vivía solo en un lugar pequeño de un solo cuarto, con baño y una cocineta. No era gran cosa, pero era suficiente para mí. Me bañé, me puse ropa cómoda y me preparé un café bien cargado porque sabía que sería una noche larga. A las 10:30, Daniel me escribió por mensaje diciendo que ya iba en camino. Quedamos de vernos en la entrada principal del cementerio. Salí de mi casa como a las 11 menos cuarto. Las calles estaban tranquilas, había poca gente caminando. El cementerio quedaba como a 20 minutos caminando desde donde yo vivía. Mientras iba por las calles, empecé a notar que hacía más frío del normal.
Era octubre, pero no tanto como para sentir ese frío que me calaba hasta los huesos. El cielo estaba nublado y no se veía ni una sola estrella. Todo estaba oscuro y silencioso de una manera que me ponía incómodo. Cuando llegué a la entrada del cementerio, Daniel ya estaba ahí esperándome. Traía una mochila negra en la espalda y una sonrisa en la cara que me dio mala espina. Me saludó como si nada y me preguntó si estaba listo. Yo asentí, aunque por dentro sentía que debería regresar a mi casa. La entrada del cementerio tenía una reja grande de hierro que normalmente estaba cerrada con candado. Pero Daniel había investigado y sabía que había un hueco en la barda del lado oeste por donde podíamos entrar. Me llevó por una calle lateral hasta encontrar ese lugar. Efectivamente había un espacio donde los ladrillos se habían caído y podíamos pasar agachados. Entramos al cementerio sin hacer ruido. Una vez adentro, Daniel sacó su linterna y me indicó que lo siguiera. El lugar era todavía más tétrico de lo que yo recordaba. Los árboles proyectaban sombras enormes por todos lados, las tumbas viejas estaban todas desniveladas, y algunas tenían las cruces caídas. Había monumentos grandes que parecían casas pequeñas, con puertas de hierro oxidado y ventanas rotas. El pasto estaba crecido y sin cuidar. Se escuchaba el viento moviendo las hojas secas y eso era lo único que rompía el silencio absoluto del lugar. Caminamos por varios minutos entre las tumbas. Daniel parecía saber a dónde iba. Me dijo que había venido antes en el día para encontrar el lugar perfecto. Yo lo seguí sin decir mucho, tratando de controlar los nervios que cada vez eran más fuertes. A medida que nos adentrábamos en el cementerio, la sensación de que algo no estaba bien se hacía más y más intensa. Era como si el aire mismo fuera más pesado, más difícil de respirar. Mis manos sudaban a pesar del frío y mi corazón latía más rápido de lo normal. Finalmente llegamos a una parte del cementerio que estaba más alejada de todo. Era una sección donde las tumbas eran muy antiguas, algunas de 1800 y tanto. Daniel se detuvo frente a una cripta grande que tenía la puerta medio abierta. La estructura era de piedra gris y tenía unas columnas a los lados. Arriba había un ángel tallado que le faltaba una de las alas. El lugar olía a humedad y a algo más que no puedo describir bien. Era un olor rancio, como a cosas viejas guardadas por mucho tiempo. Daniel se quitó la mochila y la abrió. Sacó el tablero de Ouija, que era de madera con las letras y números pintados en dorado. También sacó el indicador triangular que se usa para señalar las letras. Después sacó 2 velas blancas y un encendedor. Me dijo que las velas eran importantes porque ayudaban a que los espíritus pudieran ver mejor. Yo me reí nerviosamente y le dije que eso no tenía ningún sentido, que los espíritus no existían. Él solo me miró serio y me dijo que ya lo iba a ver. Pusimos el tablero en el suelo, justo frente a la entrada de la cripta. Daniel encendió las 2 velas y las colocó a los lados del tablero. La luz que daban era muy débil, pero suficiente para ver las letras. Nos sentamos uno frente al otro con el tablero entre nosotros. El viento había dejado de soplar y todo estaba en un silencio que me ponía los pelos de punta. Era el tipo de silencio que se siente denso, como si algo estuviera conteniendo la respiración junto con nosotros. Daniel me explicó las reglas. Teníamos que poner nuestros dedos sobre el indicador con mucha suavidad, sin hacer presión. Teníamos que estar relajados y concentrados. Él iba a hacer las preguntas y teníamos que esperar a ver si algo o alguien respondía, moviendo el indicador. Me dijo que era muy importante ser respetuosos y nunca burlarnos de lo que fuera que se comunicara con nosotros. También me advirtió que no debíamos quitarle la vista al tablero y que al final teníamos que despedirnos correctamente, moviendo el indicador a la palabra adiós que estaba abajo en el tablero. Pusimos nuestros dedos sobre el indicador. Yo trataba de mantener la mano firme, pero me temblaba un poco. Daniel cerró los ojos por un momento. Respiró profundo y luego empezó. Con voz clara preguntó si había alguien ahí que quisiera hablar con nosotros. Al principio no pasó nada. Solo estábamos ahí sentados en medio de ese cementerio oscuro, esperando. Yo estaba empezando a pensar que todo era una pérdida de tiempo cuando de pronto sentí un jalón en mi mano. El indicador se había movido. Yo miré a Daniel pensando que él lo estaba empujando, pero él tenía los ojos muy abiertos y la cara pálida. El indicador se movió otra vez,
esta vez con más fuerza, y se dirigió hacia el sí que estaba en la esquina superior izquierda del tablero. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Daniel me miró y tragó saliva antes de hacer la siguiente pregunta. Preguntó cómo se llamaba el espíritu que estaba con nosotros. El indicador empezó a moverse lentamente por el tablero. Pasó por varias letras formando un nombre. M, A, R, I, A, N, A. Mariana. Daniel preguntó si Mariana había sido enterrada en ese cementerio. El indicador se movió de nuevo hacia el sí. Yo podía sentir la energía que venía del tablero, una especie de corriente que me hacía sentir escalofríos por todo el cuerpo. No sé cómo explicarlo bien, pero era como si algo invisible estuviera ahí con nosotros. Algo que podía tocarnos sin que lo viéramos. Daniel siguió preguntando. Le preguntó a Mariana cuántos años tenía cuando falleció. El indicador se movió hacia los números y señaló el 19. Luego Daniel preguntó cuánto tiempo llevaba en ese lugar. El indicador deletreó la palabra 130. 130 años. Eso significaba que había fallecido como en 1890 y algo. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Trataba de encontrarle una explicación lógica, pero no había ninguna. Ni Daniel ni yo estábamos moviendo el indicador a propósito, eso era seguro. Entonces Daniel cometió un error. Preguntó cómo había fallecido Mariana. En ese momento la temperatura bajó todavía más. Yo pude ver mi propio aliento saliendo en forma de vaho, aunque no hacía tanto frío. Las velas empezaron a parpadear como si alguien estuviera soplando sobre ellas. El indicador se quedó quieto por unos segundos que parecieron eternos. Luego empezó a moverse de nuevo, pero esta vez de una manera más agresiva, más rápida. Deletreó la palabra dolor. Después se movió otra vez y deletreó la palabra traición. Yo quería quitar mis dedos del indicador y salir corriendo de ahí, pero algo me detenía. Era como si una fuerza invisible mantuviera mi mano pegada a ese pedazo de madera. Daniel estaba igual de asustado que yo, pero siguió preguntando. Le preguntó a Mariana si había alguien más con ella en ese lugar. El indicador se movió con tanta fuerza que casi se sale del tablero y señaló el sí varias veces seguidas. Luego empezó a moverse en círculos rápidos, como si estuviera siendo controlado por algo que tenía mucha energía o que estaba muy molesto. De pronto el indicador se detuvo en seco. Se quedó completamente inmóvil sobre la letra E. El silencio que siguió fue horrible. Era como si todo el cementerio estuviera esperando algo, y entonces lo escuchamos. Un susurro que venía de adentro de la cripta. No podíamos entender qué decía, pero sonaba como una voz de mujer, suave pero llena de tristeza. El susurro se hacía cada vez más fuerte, y parecía que venía de más cerca. Las velas se apagaron al mismo tiempo. Nos quedamos en la oscuridad total con solo nuestras linternas. Daniel encendió la suya y apuntó hacia la entrada de la cripta. No había nada visible, pero el susurro seguía ahí. Ahora parecía que venía de todas partes al mismo tiempo. Yo encendí mi linterna también y la moví alrededor nuestro. Las sombras que proyectaba la luz parecían moverse solas, como si tuvieran vida propia. Daniel intentó despedirnos correctamente. Puso sus dedos de nuevo sobre el indicador y me indicó que hiciera lo mismo. Con voz temblorosa dijo que nos teníamos que ir y que agradecíamos a Mariana por hablar con nosotros. Trató de mover el indicador hacia la palabra adiós, pero no se movía. Era como si algo lo estuviera sosteniendo en su lugar. Intentó otra vez con más fuerza, pero nada. El indicador estaba completamente pegado al tablero. Entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. Sentimos una presencia detrás de nosotros. No era algo que pudiéramos ver, pero ambos lo sentimos al mismo tiempo. Era como si alguien estuviera parado justo atrás de nosotros, observándonos. El aire se puso tan frío que me dolían los pulmones al respirar. Daniel giró su linterna hacia atrás, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de que algo estaba ahí no desaparecía. El indicador empezó a moverse solo. Ninguno de los dos teníamos los dedos sobre él, pero se movía por el tablero como si manos invisibles lo estuvieran empujando. Se movió rápidamente deletreando algo que nos heló la sangre. N-O-P-U-E-D-E-N-I-R-S-E. No pueden irse. Daniel me miró con los ojos llenos de pánico
y yo sentí que las piernas me dejaban de responder. Quería correr, pero mi cuerpo no me obedecía. El susurro que veníamos escuchando se transformó en algo diferente. Ahora eran varios susurros al mismo tiempo, como si muchas voces hablaran todas juntas. No podíamos entender las palabras, pero el tono era amenazante. Daniel dejó caer su linterna y ésta rodó por el suelo iluminando diferentes partes del cementerio mientras giraba. Por un segundo la luz apuntó hacia la cripta y yo juro que vi una figura dentro. Era la silueta de una mujer con un vestido largo, pero donde debería estar su cara solo había oscuridad. La imagen desapareció cuando la linterna siguió rodando. Logré mover mis piernas finalmente y me levanté de un salto. Le grité a Daniel que teníamos que irnos ya. Él también se levantó dejando todo ahí, el tablero, las velas, todo. Empezamos a correr entre las tumbas tratando de encontrar la salida, pero el cementerio ya no se veía igual. Era como si los caminos hubieran cambiado. Corríamos y corríamos, pero solo encontrábamos más tumbas, más árboles, más oscuridad. Mi linterna empezó a parpadear y a hacerse más débil. La de Daniel ya se había quedado atrás donde la había dejado caer. Detrás de nosotros podíamos escuchar algo que nos seguía. No eran pasos exactamente, era más bien como un arrastre, como si algo pesado se moviera por el pasto. Los susurros nos rodeaban por todos lados. Yo miraba hacia atrás cada pocos segundos y cada vez que lo hacía veía sombras que se movían entre las tumbas. Sombras que no deberían estar ahí porque no había nada que las proyectara. Daniel tropezó con una lápida que estaba caída en el suelo. Cayó de cara y se raspó las manos con la tierra y las piedras. Yo me detuve para ayudarlo a levantarse. Cuando lo jalé del brazo, vi que tenía la cara llena de terror mirando algo detrás de mí. Me di la vuelta despacio, con miedo de lo que iba a ver. A unos metros de distancia había varias figuras. Eran formas oscuras, siluetas de personas pero sin rasgos definidos. Simplemente estaban ahí, inmóviles, observándonos. Eran como 6 o 7, todas diferentes en tamaño. Algunas parecían de adultos y otras más pequeñas, como de niños. No esperamos más. Corrimos con todas nuestras fuerzas sin importarnos los golpes contra las tumbas o las ramas de los árboles. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar. Los pulmones me ardían y las piernas me pesaban, pero el miedo me daba fuerzas para seguir. Daniel iba adelante de mí, esquivando las tumbas como podía. De pronto él se detuvo en seco y yo casi choco con él. Frente a nosotros estaba la cripta otra vez. Habíamos corrido en círculo y habíamos regresado al mismo lugar de donde queríamos escapar. El tablero de Ouija seguía ahí en el suelo, pero ahora las letras brillaban con una luz verdosa que no venía de ningún lado. El indicador se movía solo, girando y girando sin parar sobre el tablero. Los susurros eran ahora más fuertes, más claros. Podíamos empezar a distinguir palabras sueltas. Ayuda, dolor, frío, solas. Las voces sonaban desesperadas, como si estuvieran suplicando, pero también había algo de enojo en ellas, algo de resentimiento. De adentro de la cripta empezó a salir una niebla espesa y blanca. Se arrastraba por el suelo como si estuviera viva, moviéndose hacia donde estábamos nosotros. Daniel tomó una decisión desesperada. Corrió hacia el tablero y lo pateó con todas sus fuerzas. El tablero salió volando y se estrelló contra una tumba cercana partiéndose en varios pedazos. En ese instante se escuchó un grito. No era un grito normal, era algo que venía de muy profundo, un sonido que no parecía humano. Era como si muchas voces gritaran al mismo tiempo, llenas de rabia y sufrimiento. La niebla se movió más rápido hacia nosotros. Daniel me jaló del brazo y gritó que corriéramos en la dirección opuesta a la cripta. Esta vez no miramos atrás, simplemente corrimos con los ojos al frente, tropezando, cayendo, levantándonos y siguiendo. Mi linterna finalmente se apagó y quedamos completamente a oscuras. Solo podíamos guiarnos por las formas apenas visibles de las tumbas contra el cielo nublado. No sé cuánto tiempo corrimos. Pudieron ser minutos u horas, perdí completamente la noción del tiempo. Todo lo que recuerdo es el terror constante, la sensación de que algo estaba a punto de alcanzarnos en cualquier momento. Los susurros seguían ahí, siguiéndonos, llamándonos. A veces sonaban lejanos y a veces parecía que estaban justo a nuestro lado, susurrando directamente en nuestros oídos. Finalmente vimos una luz a lo lejos.
Era la luz de un poste de la calle que estaba del otro lado de la barda del cementerio. Corrimos hacia esa luz como si fuera nuestra única salvación. Encontramos el hueco por donde habíamos entrado y nos apuramos a salir. Yo pasé primero, raspándome la espalda con los ladrillos en mi desesperación por salir rápido. Daniel venía detrás de mí. Justo cuando él estaba pasando, sentí que algo jalaba de sus piernas. Él gritó, y yo lo tomé de los brazos jalándolo con todas mis fuerzas. Hubo una resistencia, como si algo del otro lado también lo estuviera jalando. Pero finalmente logré sacarlo. Caímos los dos en la banqueta del otro lado de la barda. Nos quedamos ahí tirados, respirando agitadamente, sin poder movernos. Desde adentro del cementerio todavía podíamos escuchar los susurros, pero ahora sonaban más lejanos. Me levanté con dificultad y ayudé a Daniel a ponerse de pie. Tenía los pantalones rotos en la parte de abajo, y yo pude ver unos moretones en sus piernas, como marcas de dedos, como si alguien lo hubiera estado agarrando con fuerza. Caminamos rápido alejándonos del cementerio. Ninguno de los dos hablaba. Estábamos en shock tratando de procesar lo que acababa de pasar. Cuando llegamos a una calle más iluminada donde había algunas personas, finalmente nos detuvimos. Daniel se sentó en la orilla de la banqueta con la cabeza entre las manos. Yo me quedé parado, mirando hacia atrás para asegurarme de que nada nos había seguido. Le pregunté a Daniel si estaba bien. Él levantó la cabeza y vi que tenía lágrimas en los ojos. Me dijo que nunca debimos haber ido ahí, que había sido el error más grande de su vida. Yo estuve de acuerdo. Le sugerí que fuéramos a un hospital para que revisaran los moretones de sus piernas, pero él dijo que no, que solo quería irse a su casa. Nos despedimos ahí mismo. Él tomó un taxi, y yo caminé de regreso a mi departamento, aunque me tomó mucho tiempo porque iba despacio, todavía asustado, mirando las sombras de cada esquina. Cuando llegué a mi departamento eran como las 3 de la mañana. Entré, cerré la puerta con seguro y me quedé parado en medio de la sala sin saber qué hacer. Finalmente me senté en el sillón y me quedé ahí hasta que amaneció. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esas sombras, esas figuras sin rostro que nos habían rodeado en el cementerio. Escuchaba los susurros como si todavía estuvieran ahí conmigo. Los días siguientes fueron horribles. No podía concentrarme en el trabajo. Don Armando me preguntó varias veces qué me pasaba, pero yo no podía contarle. ¿Quién iba a creerme? Daniel dejó de contestar mis mensajes. Intenté llamarlo varias veces, pero nunca respondió. Fui a buscarlo a su casa una semana después de lo que pasó. Su mamá me abrió la puerta y me dijo que Daniel se había ido del pueblo, que se fue a vivir con unos familiares a otro estado. Me dijo que su hijo había llegado muy asustado esa noche, y que desde entonces no era el mismo, que tenía pesadillas terribles y que no quería salir de su cuarto. Yo empecé a tener problemas en mi departamento. Por las noches escuchaba ruidos extraños, pasos que venían del pasillo aunque yo vivía solo, golpes en las paredes. A veces sentía que la temperatura bajaba de repente sin razón. Pero lo peor eran los susurros. Los mismos susurros que habíamos escuchado en el cementerio. Los escuchaba por las noches cuando todo estaba en silencio. No podía distinguir las palabras, pero sabía que eran las mismas voces. Sabía que algo nos había seguido desde ese lugar. Intenté ignorarlo al principio. Me decía a mí mismo que era mi imaginación, que estaba estresado, que solo necesitaba descansar. Pero las cosas fueron empeorando. Empecé a ver sombras en las esquinas de mi cuarto, figuras que desaparecían cuando encendía la luz, pero que yo sabía que habían estado ahí. Una noche me desperté porque sentí que alguien estaba parado junto a mi cama. Abrí los ojos y aunque estaba oscuro pude distinguir una silueta. Era la forma de una mujer. Me quedé paralizado sin poder moverme ni gritar. La figura se quedó ahí por lo que pareció una eternidad. Luego simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Decidí mudarme. No podía seguir viviendo en ese departamento. Busqué otro lugar más cerca del trabajo y me cambié lo más rápido que pude. Pensé que eso solucionaría el problema, que lo que sea que estaba pasando se quedaría en mi viejo departamento. Pero me equivoqué. Los susurros me siguieron. Las sombras me siguieron. La presencia me siguió. En mi nuevo lugar las cosas eran iguales o peor. Ahora los ruidos eran más fuertes.
Los golpes en las paredes eran tan fuertes que mis vecinos se quejaron varias veces, pensando que yo era el que hacía el escándalo. Intenté explicarles, pero no me creyeron. Empecé a dormir con las luces prendidas, pero eso no ayudaba. Las sombras seguían ahí incluso con la luz. Eran como manchas oscuras que se movían por las paredes y el techo. Busqué ayuda. Fui con un sacerdote de una iglesia cercana y le conté lo que había pasado. Él me escuchó con atención y luego me dijo que había sido muy irresponsable al jugar con esas cosas. Me explicó que el tablero de Ouija era como una puerta que se abría hacia otro lado, un lado donde había cosas que no debíamos contactar. Me dijo que al usarlo en un cementerio, habíamos abierto esa puerta en un lugar lleno de espíritus que no habían podido descansar. Espíritus que llevaban muchos años atrapados y sufriendo. El sacerdote vino a mi departamento e hizo una bendición. Roció agua bendita por todos lados y rezó varias oraciones. Por unos días, las cosas mejoraron un poco. Los ruidos disminuyeron y los susurros se escuchaban más lejanos, pero no desaparecieron completamente. Era como si lo que sea que estaba ahí conmigo se hubiera debilitado, pero no se hubiera ido. Probé con otras cosas. Fui con una mujer que se dedicaba a limpias espirituales. Ella vino a mi casa con hierbas y velas. Hizo un ritual que duró varias horas. Me dijo que había varias presencias adheridas a mí, que me habían seguido desde el cementerio y que no se querían ir. Me explicó que cuando jugamos con el tablero sin saber lo que hacíamos, les dimos permiso para acercarse a nosotros. Y como no nos despedimos correctamente, nunca cerramos esa conexión. La dejamos abierta. Según ella, los espíritus que nos seguían eran almas en pena que llevaban mucho tiempo atrapadas en ese cementerio. Eran personas que habían tenido finales difíciles y que no habían podido encontrar paz. Cuando detectaron que había alguien vivo con quien podían comunicarse, se aferraron a nosotros como su única esperanza de salir de ahí. Pero ahora no sabían cómo soltarnos o no querían hacerlo. La mujer hizo lo que pudo, pero me advirtió que el problema era muy serio. Me dijo que probablemente iba a vivir con esto por mucho tiempo, tal vez para siempre. Sus palabras me llenaron de una desesperación horrible. No podía aceptar que iba a pasar el resto de mi vida así, acosado por estas presencias, escuchando susurros, viendo sombras, sintiendo que nunca estaba solo. Mi vida se fue desmoronando poco a poco. Perdí mi trabajo porque ya no podía funcionar bien. Llegaba tarde, me quedaba dormido durante mi turno porque no dormía en las noches. Estaba distraído y nervioso todo el tiempo. Mi jefe me despidió después de varias advertencias. Traté de conseguir otro empleo, pero era difícil. No podía mantener un horario normal. Las noches eran imposibles para mí. Empecé a tener problemas de salud. Bajé mucho de peso porque no tenía apetito. Tenía dolores de cabeza constantes. Me sentía débil y cansado todo el tiempo. Fui con varios doctores, pero todos me decían que no encontraban nada malo físicamente. Uno de ellos sugirió que tal vez tenía depresión o ansiedad y me recetó unas pastillas. Las tomé por un tiempo, pero no ayudaron con lo que realmente estaba pasando. Intenté buscar a Daniel de nuevo. Conseguí el número de teléfono de sus familiares en el otro estado. Cuando logré hablar con él, apenas podía reconocer su voz. Sonaba cansado, derrotado. Me dijo que a él le pasaba lo mismo que a mí, que había intentado todo para deshacerse de las presencias, pero nada funcionaba. Me contó que ya no podía trabajar, que apenas salía de su cuarto, que su familia estaba preocupada por él, pero no sabían cómo ayudarlo porque no entendían lo que estaba pasando. Me dijo algo que me dejó helado. Me contó que había investigado sobre el cementerio donde fuimos esa noche. Encontró información sobre una sección vieja, donde en el 1800 habían enterrado a varias personas que habían tenido finales trágicos. Había registro de una tal Mariana, una joven de 19 años que efectivamente había sido enterrada ahí en 1892. Según los documentos que encontró, ella y varias personas más habían sido víctimas de una situación terrible en ese entonces. Sus espíritus nunca habían encontrado descanso. Daniel empezó a llorar por teléfono. Me dijo que sabía que habíamos cometido un error terrible, que habíamos despertado algo que debía haber quedado en paz. Me pidió perdón por haberme retado a ir, por haber insistido en jugar con el tablero.
Yo también lloré. Le dije que no era su culpa, que yo había aceptado ir, que ambos éramos responsables. Nos despedimos esa noche y fue la última vez que hablé con él. Unos meses después me enteré por su primo que Daniel había tenido que ser internado en un lugar especializado porque su salud mental se había deteriorado mucho. Yo seguí viviendo con las presencias. Con el tiempo aprendí a vivir con el miedo constante. Los susurros nunca se fueron. Las sombras siguieron apareciendo. La sensación de que algo me observaba se volvió parte de mi vida diaria. Tuve que aceptar que esto era mi nueva realidad, que no había escapatoria. Me mudé varias veces más pensando que tal vez en algún lugar las cosas serían diferentes, pero siempre era lo mismo. No importaba dónde fuera, las presencias me seguían. Eventualmente dejé de intentar huir. Me quedé en un cuarto pequeño que rentaba en una vecindad vieja. El lugar era feo y descuidado, pero era barato, y era lo único que podía pagar con los trabajos temporales que conseguía de vez en cuando. Las noches son lo peor. Cuando cae el sol y la oscuridad llega, ellos se hacen más fuertes. Los susurros se vuelven más claros. A veces puedo distinguir mi nombre entre las voces. Roberto, dicen. Roberto, ven con nosotros. Roberto, no estás solo. Trato de ignorarlos, pero es imposible. Están ahí todo el tiempo, recordándome lo que hice, recordándome que abrí una puerta que nunca debía haber tocado. He pensado muchas veces en volver al cementerio. Tal vez si regreso al lugar donde todo comenzó, si encuentro el tablero roto y trato de hacer algún ritual de cierre, las cosas podrían mejorar. Pero tengo mucho miedo. Miedo de que si vuelvo ahí, algo peor pueda pasar. Miedo de que en lugar de cerrar la puerta, la abra todavía más. Así que sigo aquí, viviendo un día a la vez, tratando de mantenerme cuerdo, aunque sé que cada vez es más difícil. La gente me evita en la calle porque probablemente me veo raro, demacrado, asustado. No tengo amigos. Mi familia dejó de hablarme porque no entienden lo que me pasa y piensan que estoy loco o que estoy usando sustancias. A veces pienso en qué hubiera pasado si aquella noche hubiera dicho que no. Si hubiera rechazado el reto de Daniel y me hubiera quedado en mi casa. Mi vida sería completamente diferente. Todavía tendría mi trabajo, mi salud, mi paz mental. Pero tomé la decisión equivocada. Jugué con algo que no entendía y ahora estoy pagando el precio. Lo peor de todo es saber que esto nunca va a terminar. Que voy a vivir el resto de mis días así, perseguido por estas presencias, escuchando estos susurros, viendo estas sombras. No hay final feliz para esta historia. No hay solución. No hay esperanza. Si alguien lee esto o escucha mi historia, por favor aprendan de mi error. Nunca jueguen con un tablero de Ouija. Nunca busquen contactar con el otro lado, especialmente en lugares como cementerios donde hay tanto sufrimiento acumulado. No lo hagan ni por curiosidad, ni por valentía, ni por diversión. No vale la pena. Las consecuencias son reales y son permanentes. Yo era escéptico. No creía en nada de esto. Pensaba que todo era ficción, que eran solo historias para asustar. Pero ahora sé la verdad. Sé que hay cosas en este mundo que no podemos ver, pero que están ahí. Cosas que pueden hacernos daño de maneras que nunca imaginamos. Y una vez que las invitas a tu vida, no hay forma de sacarlas. Anoche los susurros fueron más fuertes que nunca. Y por primera vez en mucho tiempo, pude entender claramente lo que decían. Decían que pronto iba a estar con ellos, que mi tiempo se estaba acabando, que finalmente iba a cruzar al otro lado y quedarme atrapado como ellos están atrapados. No sé cuánto tiempo me queda, tal vez días, tal vez semanas, pero siento que el final se acerca. Y lo peor es que sé que incluso después de que yo me vaya, mi espíritu probablemente va a quedar atrapado igual que los demás. Voy a ser uno más de esos susurros en la oscuridad, una sombra más que persigue a los vivos, esperando que alguien sea tan tonto como yo fui y abra otra vez esa puerta maldita. Esta es mi historia. Una advertencia para quien quiera escuchar. Lo que me pasó es real. Los espíritus son reales. Y el tablero de Ouija no es un juego. Es una llave hacia un lugar del que no puedes regresar una vez que has abierto la puerta.
Ahora me tengo que ir. Los susurros me llaman otra vez, y esta vez creo que ya no tengo fuerzas para resistirme. Hay lugares en este mundo donde el velo entre nuestra realidad y algo más se vuelve tan delgado que casi puedes atravesarlo con los dedos. Lugares donde el silencio no es ausencia de sonido, sino la presencia de algo que escucha, donde la oscuridad no es falta de luz, sino una sustancia espesa que te envuelve y te ahoga lentamente. A veces creemos que conocemos nuestros límites, que sabemos hasta dónde podemos llegar antes de quebrarnos, pero la verdad es que nunca lo sabemos realmente hasta que algo nos empuja más allá de ese borde. Y cuando eso sucede, cuando cruzamos esa línea invisible, ya no hay vuelta atrás. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos en esos momentos nos cambia para siempre. Nos marca de formas que nadie más puede ver, pero que nosotros llevamos grabadas en el alma como cicatrices que nunca sanan. Esta es una de esas historias. Una historia que me persigue cada noche cuando cierro los ojos. Una historia que necesito contar, aunque sé que al hacerlo, reviviré cada segundo de ese infierno. Mi nombre es Ricardo Méndez Castillo y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 42 años ahora, pero cuando esto sucedió apenas había cumplido 26. Era joven. Necesitaba dinero desesperadamente, y como muchos otros en mi situación, acepté un trabajo que nadie más quería. Un trabajo que pagaba bien precisamente porque nadie duraba mucho tiempo en él. Era vigilante nocturno en el Panteón de Mezquitán, uno de los cementerios más antiguos de la ciudad. Un lugar enorme, lleno de historias, de tumbas que databan de hace más de 100 años, de mausoleos familiares que parecían pequeñas iglesias, árboles viejos y retorcidos que proyectaban sombras extrañas sobre las lápidas, caminos de tierra que se perdían entre las tumbas como laberintos diseñados para confundir a los vivos. Cuando me presenté para la entrevista, el encargado, don Esteban, me miró de arriba a abajo con una expresión que no supe descifrar en ese momento. Ahora sé que era lástima. Me dijo que el trabajo era sencillo: hacer rondas cada hora, asegurarme de que nadie entrara a robar las ofrendas o a dañar las tumbas, mantener todo en orden. El turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Me pagarían el doble de lo que ganaba en mi anterior trabajo en una gasolinera. Acepté sin pensarlo 2 veces. Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo y las deudas nos estaban ahogando. No podía darme el lujo de ser exigente. El primer día llegué media hora antes de mi turno. Don Esteban me esperaba en la entrada principal, un portón de hierro oxidado que chirriaba al abrirse como si se quejara. Me entregó un juego de llaves pesadas, una lámpara recargable y un radio de comunicación viejo que apenas funcionaba. «Vamos a hacer el recorrido juntos esta primera noche», me dijo. «Necesitas conocer el lugar». Caminamos por los senderos principales mientras el sol terminaba de ocultarse. Don Esteban me iba señalando las diferentes secciones del cementerio. La zona nueva, donde todavía había espacios disponibles. La zona antigua, donde las tumbas estaban tan pegadas unas a otras que era difícil caminar entre ellas. El área de los niños, con sus pequeñas lápidas decoradas con juguetes y flores de plástico desteñidas por el sol. «Hay una sección que debes evitar», me dijo de repente, deteniéndose frente a un camino estrecho que se adentraba hacia el fondo del cementerio. Su voz cambió, se volvió más seria, casi temerosa. «¿Por qué?», pregunté sintiendo cómo se me erizaba la piel de los brazos. «Porque ahí es donde están las tumbas sin nombre. Las personas que nadie reclamó. Los olvidados. Es un lugar que atrae cosas que es mejor dejar en paz». No entendí realmente lo que quiso decir con eso. Pensé que eran solo supersticiones de un hombre mayor. Pero me quedé callado y asentí. «Si escuchas algo extraño, no vayas a investigar», continuó don Esteban mirándome fijamente a los ojos. «Si ves luces moviéndose donde no deberían estar, ignóralas. Y sobre todo, si alguien te llama por tu nombre, no respondas. Nunca respondas». Sus palabras me causaron un escalofrío, pero traté de reírme para disimular mi incomodidad. «¿Me está tratando de asustar, don Esteban?». No sonrió. «Ojalá fuera solo eso, muchacho. Ojalá.
Cuando terminamos el recorrido ya había oscurecido completamente. Don Esteban se despidió en la entrada y me dejó solo con mis pensamientos y el silencio pesado del cementerio. Cerré el portón con llave y caminé hacia la pequeña caseta de vigilancia, una construcción de bloques de cemento con una silla, una mesa y una ventana pequeña que daba hacia el interior del panteón. Me senté y saqué el termo con café que había preparado. Miré mi reloj. 10:15 de la noche. 8 horas por delante. Pensé que sería aburrido, tal vez un poco inquietante, pero manejable. No tenía idea de lo equivocado que estaba. La primera hora pasó sin incidentes. Hice mi ronda a las 11 caminando por los senderos principales con la lámpara iluminando las tumbas a ambos lados. El haz de luz creaba sombras danzantes que se movían con cada paso que daba. Escuchaba mis propios pasos sobre la grava, mi respiración, el viento suave entre las hojas de los árboles. Nada más. Regresé a la caseta y anoté en la bitácora. Primera ronda sin novedades. Todo en orden. A las 12 en punto salí nuevamente. Esta vez me sentía más confiado, más acostumbrado a la oscuridad. Seguí la misma ruta, iluminando las tumbas, verificando que no hubiera intrusos. Llegué hasta donde comenzaba la zona antigua y me detuve. Desde ahí podía ver el camino estrecho que llevaba a la sección que don Esteban me había dicho que evitara. Estaba completamente oscuro, como si la luz de mi lámpara no pudiera penetrar esa oscuridad en particular. Un sonido me hizo voltear bruscamente. Un rasguño, como si algo arañara piedra. Venía de mi izquierda, entre las tumbas. Apunté la lámpara hacia allá, pero no vi nada. Probablemente un gato, pensé. O una rata. Eso tenía sentido. Continué mi ronda y regresé a la caseta. Segunda ronda, sin novedades, pero mientras escribía en la bitácora escuché algo que me hizo detenerme. Una voz, lejana, apenas audible, pero definitivamente una voz. Parecía venir de muy lejos, desde el fondo del cementerio. Me levanté y salí de la caseta. El viento había cesado completamente. Todo estaba en silencio absoluto. Esperé, conteniendo la respiración, tratando de escuchar. Nada. Tal vez lo había imaginado. El cansancio, los nervios, la sugestión por las palabras de don Esteban. Entré nuevamente y me serví más café. Necesitaba mantenerme alerta. A la 1 de la mañana hice la tercera ronda. Esta vez decidí cambiar un poco la ruta, explorar algunas áreas que no había visitado antes. Caminé hacia el área de los niños. Las pequeñas tumbas se veían aún más tristes de noche. Algunos juguetes brillaban débilmente bajo la luz de mi lámpara. Un caballito de plástico, una muñeca sin brazos, carros en miniatura oxidados por la lluvia. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, pero esta vez más claro. Una voz de niño, cantando. Se me heló la sangre. La canción era una de esas rondas infantiles que todos conocemos, pero escucharla ahí, en medio de la noche, entre tumbas de niños, era lo más perturbador que había experimentado en mi vida. La voz venía de más adelante, de entre las tumbas. Apunté la lámpara hacia allá y llamé. ¿Hay alguien ahí? Esto es propiedad privada. La canción se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue peor que la voz. Un silencio expectante, como si algo estuviera esperando mi siguiente movimiento. Recordé las palabras de don Esteban. No investigues. Pero era mi trabajo. Tenía que verificar que no hubiera intrusos. Así que comencé a caminar hacia donde había escuchado la voz, moviendo la lámpara de un lado a otro, iluminando cada tumba, cada espacio entre ellas. No había nadie, nada. Solo las lápidas silenciosas y las flores marchitas. Pero entonces sentí algo. Una presencia. Como cuando sabes que alguien te está observando, aunque no puedas verlo. Me giré rápidamente, apuntando la lámpara detrás de mí. Nada. Solo el camino por donde había venido. Caminé de regreso a la caseta más rápido de lo normal. No corría, pero casi. Entré y cerré la puerta, respirando agitadamente. Escribí en la bitácora con mano temblorosa. Tercera ronda. Posible intruso. No localizado. Me quedé dentro de la caseta durante la siguiente hora, mirando por la ventana hacia la oscuridad del cementerio. Tomé más café, pero no me ayudó.
Estaba completamente alerta, todos mis sentidos agudizados, esperando escuchar otra vez esa voz, esa canción. A las 2 de la mañana sabía que tenía que salir nuevamente. Era mi obligación. Me armé de valor y salí, decidido a hacer una ronda rápida por los caminos principales y regresar. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en el aire, una tensión, una electricidad que no estaba ahí antes. La oscuridad parecía más densa, más sólida, y hacía frío, mucho más frío que antes. A pesar de que estábamos en verano, caminé con paso firme, negándome a dejar que el miedo me paralizara. Pasé por la zona nueva, todo en orden. Continué hacia la zona antigua. Las tumbas viejas se apretujaban a ambos lados del camino, algunas inclinadas, otras con las cruces rotas o caídas, y entonces lo vi. Al final del camino, justo donde comenzaba la sección prohibida, había una figura, una silueta oscura que se recortaba contra la oscuridad aún más profunda del fondo del cementerio. Me detuve en seco. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que se me saldría. Apunté la lámpara hacia la figura. Era una mujer, vestida con ropa oscura, de pie completamente inmóvil, mirando hacia mí. No podía ver su cara, solo su contorno. «¿Quién anda ahí?», grité, sorprendido por lo temblorosa que sonaba mi voz. «Este lugar está cerrado, tiene que irse». La mujer no se movió, no respondió, solo permanecía ahí, inmóvil como una estatua. Di un paso hacia adelante, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que huyera. «¿Me escucha? Necesita salir de aquí ahora». Y entonces la mujer movió su cabeza, lentamente, muy lentamente, como si le costara un esfuerzo inmenso, y aunque no podía ver sus ojos desde esa distancia, supe, con absoluta certeza, que me estaba mirando directamente. «Ricardo», susurró. Su voz era como el viento soplando entre tumbas. «Ricardo Méndez». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo podía saber mi nombre completo? Don Esteban me había advertido específicamente sobre esto. Si alguien te llama por tu nombre, no respondas. Nunca respondas. Di un paso atrás, luego otro. La mujer comenzó a caminar hacia mí. No era un caminar normal. Era como si se deslizara sobre el suelo, sin mover realmente las piernas. Cada segundo que pasaba estaba más cerca, y la temperatura a mi alrededor descendía más y más. Me di la vuelta y corrí. No me importó parecer un cobarde. No me importó abandonar mi puesto. Solo quería alejarme de esa cosa, de esa presencia que no era humana, que no podía ser humana. Corrí por los caminos sin mirar atrás, tropezando con piedras, esquivando tumbas por poco. Escuchaba mi respiración agitada, mis pasos sobre la grava, y detrás de mí, más allá de todo eso, escuchaba ese deslizamiento, ese sonido de algo que me seguía sin prisa, porque sabía que no tenía a dónde ir. Llegué a la caseta y me encerré, echando el pestillo de la puerta. Me dejé caer contra la pared tratando de recuperar el aliento, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Miré por la ventana esperando ver esa figura acercándose, pero no había nada. Solo oscuridad. El cementerio parecía haberse quedado en silencio absoluto nuevamente, como si nada hubiera pasado, como si todo hubiera sido producto de mi imaginación, pero yo sabía que no lo era. Podía sentir todavía el frío antinatural en mis huesos, podía escuchar todavía su voz susurrando mi nombre en mi mente. Ricardo, Ricardo Méndez. Me quedé en la caseta temblando, durante casi una hora. Miraba el reloj cada pocos minutos, rogando que el tiempo pasara más rápido, que llegara el amanecer y pudiera salir de ahí. Pensé en llamar a don Esteban, en decirle que renunciaba, que no podía seguir. Pero algo me detenía, el orgullo tal vez, o la necesidad del dinero, o quizás la parte de mí que todavía quería creer que había una explicación lógica para todo esto. A las 3:30 decidí que tenía que salir nuevamente. No podía quedarme encerrado el resto de la noche. Tomé la lámpara, respiré profundo varias veces para calmarme y abrí la puerta. El aire de afuera estaba helado. Podía ver mi propio aliento condensándose frente a mí. Caminé despacio, alumbrando cada rincón, cada sombra, esperando ver otra vez esa figura, pero no había nada.
Solo las tumbas y el silencio. Hice mi ronda por los caminos seguros, evitando completamente el área del fondo. No me acerqué ni remotamente a esa sección prohibida. Revisé las entradas, verifiqué que los portones estuvieran cerrados. Todo parecía normal, pero entonces escuché pasos. Pasos claros, inconfundibles, caminando sobre la grava. Venían de mi izquierda, de entre las tumbas de la zona antigua. Me giré rápidamente, apuntando la lámpara hacia allá. No había nadie, pero los pasos continuaban, cada vez más cerca. Podía escucharlos perfectamente, el crujido de la grava bajo pies invisibles. Se acercaban en línea recta hacia mí. Retrocedí manteniendo la lámpara apuntada hacia donde venía el sonido. Los pasos no se detenían, más cerca, y entonces se detuvieron, justo frente a mí, como si alguien invisible estuviera parado a apenas 1 metro de distancia. El aire se volvió aún más frío, tan frío que me dolían los pulmones al respirar. Y entonces sentí algo, un roce, como dedos helados tocando mi mejilla. Grité y corrí. No lo pude evitar. Corrí de regreso a la caseta sin mirar atrás, dejando caer la lámpara en el camino. Llegué a la puerta, la abrí de un tirón y me encerré nuevamente. Me quedé ahí, respirando entrecortadamente, temblando de pies a cabeza. Miré por la ventana y vi mi lámpara tirada en el camino, todavía encendida, iluminando un círculo de grava y nada más. Y mientras la miraba, la lámpara comenzó a moverse. Se deslizaba por el suelo, como si alguien la estuviera empujando, arrastrándola lentamente hacia las tumbas. Aparté la vista de la ventana y me senté en la silla, con las manos sobre la cara, tratando de controlar mi respiración, de controlar el pánico que amenazaba con consumirme por completo. No sé cuánto tiempo pasé así. Podría haber sido media hora, podría haber sido 5 minutos. El tiempo había perdido todo significado. Solo existía el miedo, el frío y el silencio. Cuando finalmente me atreví a mirar por la ventana nuevamente, vi algo que me heló hasta el alma. Había figuras en el cementerio, muchas figuras, siluetas oscuras que caminaban entre las tumbas. Algunas se movían solas, otras iban en grupos, todas en silencio, todas deslizándose sobre el suelo de esa manera antinatural. Era como si el cementerio hubiera cobrado vida. Como si todos los que descansaban ahí se hubieran levantado y estuvieran reclamando su territorio. Me alejé de la ventana y me acurruqué en una esquina de la caseta, abrazándome las rodillas, rezando en voz baja oraciones que había olvidado que conocía. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo terminara, que llegara el amanecer, que pudiera salir de ahí. Y entonces escuché golpes en la puerta, suaves al principio, apenas audibles. Toc, 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 como si alguien llamara cortésmente, pero luego se volvieron más fuertes, más insistentes. La puerta temblaba con cada golpe. Boom, boom, boom. Ricardo, escuché la voz de la mujer del otro lado. Ricardo, abre la puerta. No respondí, no me moví, apenas respiraba. Sabemos que estás ahí, Ricardo, continuó la voz. Podemos sentirte, podemos olerte, tu miedo, tu vida, tan brillante, tan cálida. Los golpes se hicieron más violentos. La puerta crujía. El pestillo comenzaba a ceder. Y entonces escuché más voces. Muchas voces. Todas susurrando mi nombre. Ricardo. Ricardo Méndez. Ricardo Méndez Castillo. Algunas voces eran de mujer, otras de hombre. Algunas sonaban viejas y ásperas. Otras eran voces de niños. Todas hablando al mismo tiempo, creando un coro fantasmal que me rodeaba, que penetraba las paredes de la caseta. Ven con nosotros, Ricardo. Únete a nosotros. Aquí es donde perteneces, entre los olvidados, entre los que nadie recuerda. Cubrí mis oídos con las manos, pero no servía de nada. Las voces estaban dentro de mi cabeza ahora. Y el frío era tan intenso que veía escarcha formándose en las paredes de la caseta. La puerta finalmente cedió. Se abrió de golpe y el viento helado entró como una avalancha. Abrí los ojos y vi figuras llenando el umbral. Siluetas oscuras, sin rostros definidos. Solo formas vagamente humanas que se extendían hacia mí con manos largas y delgadas. Grité.
Grité hasta que me dolió la garganta, y mientras gritaba cerré los ojos con todas mis fuerzas, esperando sentir esas manos frías arrastrándome hacia la oscuridad. Pero entonces escuché otro sonido, un sonido que no pertenecía a ese mundo de pesadilla, el canto de un gallo, lejano pero inconfundible, y luego otro, y otro. El amanecer estaba llegando, el frío comenzó a retroceder. Las voces se fueron desvaneciendo, como si fueran arrastradas por el viento. Sentí que la presencia se retiraba, que esas cosas, lo que sea que fueran, regresaban a donde habían venido. Abrí los ojos lentamente. La puerta seguía abierta, pero no había nadie. Las figuras habían desaparecido. La primera luz del alba comenzaba a iluminar el cielo hacia el este, tiñéndolo de un gris pálido. Me quedé ahí sin moverme, hasta que el sol estuvo completamente arriba. Solo entonces me atreví a levantarme y salir de la caseta. Mis piernas apenas me sostenían. Caminé hacia el portón principal como un sonámbulo, sin mirar a los lados, sin prestar atención a nada excepto la salida. Don Esteban llegó a las 6 en punto como siempre. Me vio parado junto al portón esperando. Debió ver algo en mi cara, en mis ojos, porque no me preguntó nada al principio. Solo abrió el portón y me dejó salir. ¿Volverás esta noche?, me preguntó finalmente. Quería decir que no. Quería renunciar ahí mismo. Pero pensé en mi esposa, en el bebé que estaba por llegar, en las deudas que nos ahogaban. Necesitaba ese dinero. Necesitaba ese trabajo. Sí, respondí, volveré. Don Esteban me miró con esa misma expresión de lástima que había visto el primer día. Ya viste lo que hay ahí, ¿verdad? Ya sabes por qué nadie dura en este trabajo. Asentí sin decir nada. Me fui a casa, me bañé, traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía esas figuras. Escuchaba esas voces. Esa noche regresé al cementerio. Y la siguiente. Y la siguiente. Necesitaba el dinero. No tenía opción. Cada noche era lo mismo. Las voces, las figuras, los pasos invisibles, la mujer que sabía mi nombre, el frío mortal, la sensación constante de ser observado, de ser cazado. Aprendí a sobrevivir. Aprendí las reglas no escritas de ese lugar. Nunca mirar directamente a las figuras. Nunca responder cuando llamaban mi nombre. Nunca aventurarme más allá de ciertos límites. Quedarme en la caseta después de las 2 de la mañana y no salir hasta el amanecer sin importar qué. Rezar. Rezar constantemente. Duré 3 meses en ese trabajo. 3 meses que se sintieron como 3 años. 3 meses que me robaron algo fundamental de mi alma. Cada noche me marchitaba un poco más. Cada amanecer salía de ahí un poco menos humano. Finalmente renuncié cuando mi hijo nació. No podía seguir haciéndolo. No después de mirar sus ojos inocentes. No podía seguir exponiendo mi alma a esa oscuridad y luego volver a casa para cargar a mi bebé. Conseguí otro trabajo. Pagaba menos. Las deudas tardaron años en saldarse, pero no me importó. Cualquier cosa era mejor que volver a ese lugar. Han pasado 16 años desde entonces. Mi hijo es ahora un adolescente. Tenemos una hija también. Mi esposa y yo hemos construido una vida normal. Pero las noches nunca han vuelto a ser iguales para mí, porque todavía los escucho. En los momentos más silenciosos. En esa hora oscura entre las 3 y las 4 de la mañana. Escucho voces susurrando mi nombre. Ricardo. Ricardo Méndez. A veces despierto sintiendo dedos helados rozando mi cara. A veces veo sombras en las esquinas de mi habitación que no deberían estar ahí. Don Esteban me dijo, semanas después de que renuncié, que ese lugar marca a las personas. Que una vez que has estado expuesto a lo que sea que habita ahí, una vez que has sido visto por esas cosas, llevas una marca invisible, una conexión que nunca se rompe completamente. A veces conduzco cerca del cementerio. Nunca me detengo, nunca me acerco demasiado, pero puedo sentirlo llamándome. Puedo sentir esa oscuridad tirando de mí, como una corriente invisible tratando de arrastrarme de vuelta. Y lo más aterrador es que, con el paso de los años, ese tirón se ha vuelto más fuerte, no más débil. Es como si lo que sea que habita en ese lugar me estuviera reclamando lentamente, como si supiera que eventualmente tendré que regresar,
He intentado olvidar, he intentado convencerme de que todo fue producto del estrés, de la falta de sueño, de la sugestión. Pero en el fondo sé la verdad. Sé lo que vi, sé lo que sentí. Sé que hay cosas en este mundo que existen más allá de nuestra comprensión, cosas que esperan en la oscuridad, cosas que se alimentan de los vivos mientras fingen ser los olvidados, y sé que me están esperando. Hace un mes empecé a soñar con el cementerio otra vez. Sueños vívidos donde camino por esos senderos familiares, donde escucho las voces llamándome, donde veo a la mujer de negro esperándome al final del camino. Y en estos sueños siempre termino igual, caminando hacia ella, incapaz de resistirme, aceptando finalmente lo que siempre he sabido en el fondo de mi corazón, que mi tiempo en ese lugar no terminó realmente hace 16 años. Solo fue pospuesto. Mi hijo me preguntó hace unos días por qué nunca vamos al cementerio a visitar a nuestros familiares. Le dije que prefiero recordarlos en vida, pero la verdad es otra. La verdad es que tengo miedo. Miedo de que si pongo un pie en cualquier cementerio, especialmente en ese, las cosas que me marcaron aquella vez finalmente vendrán a reclamar lo que creen que les pertenece. Y lo peor de todo, lo que realmente me mantiene despierto por las noches, es que una parte de mí quiere regresar. Una parte de mí siente nostalgia por ese lugar, por ese miedo, por esa oscuridad. Es como una adicción de la que no puedo librarme. Como si mi tiempo ahí hubiera creado un vínculo enfermizo entre ese mundo y yo. Mis manos tiemblan mientras escribo esto. Mi esposa duerme en la habitación de al lado. Mis hijos duermen en sus cuartos. Todo debería estar bien. Debería sentirme seguro en mi propia casa. Pero no es así, porque acabo de escuchar algo. Un sonido que conozco demasiado bien. El crujido de grava bajo pies que no deberían estar ahí. Y está viniendo desde afuera de mi ventana. Me atrevo a mirar y veo una figura parada en la calle, bajo la luz amarillenta del farol. Una mujer vestida de negro, inmóvil, mirando hacia mi ventana. Y sé, con absoluta certeza, que ha venido por mí. El tiempo de espera ha terminado. Ya no puedo huir más.